Hola, un saludo a todos los que se están conectando ahorita. Espero que estén muy bien. Vamos a dar una esperita para que la gente se siga conectando. Hola, un saludo a todos. Y mientras tanto, Ahorita, espero que estén muy bien. Hola, un saludo. Y mientras tanto, me voy a presentar. Yo soy Mabel Barona, estudio Ingeniería de Materiales en la Universidad del Valle y hago parte del equipo de trabajo de Ingeniería Conciencia hace más de un año. Eh, Hablando un poco de Ingeniería Conciencia, pues somos un grupo dedicado a la divulgación científica que nació como una iniciativa en la Universidad del Valle y pues dadas las condiciones de pandemia y lo que está sucediendo en la actualidad, pues nos transportamos a los medios digitales. Una iniciativa en la Universidad del Valle. Pueden seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Ingeniería Conciencia y seguirnos para encontrar nuestras actividades como infografías, concursos y conferencias como la que se va a presentar a continuación. Bueno, pues aquí nos acompaña el profesor Omar Borges, quien es licenciado en física de la Universidad Distrital, especialista en matemáticas aplicadas de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en física forense, magíster en física de la Universidad Nacional con énfasis en astrofísica y actualmente está realizando una maestría en historia y comunicación de las ciencias en la Universidad de Valencia. Aparte de este gran historial académico, es docente y divulgador científico con su canal de YouTube Física Increíble, donde pueden encontrar contenido diverso y muy interesante, no solo de ciencia, sino también de la historia de esta. Bueno, sin más preámbulo, le doy paso al profesor Omar para que se presente y demos inicio a la conferencia. Hola Mabel, un gusto estar con ustedes, agradezco la invitación. Nada, pues preparado para echarme un cuento larguísimo sobre la historia de la, de la física, la prehistoria de alguna manera, la historia previa a la mecánica cuántica, que sería la física cuántica. Ese sería el asunto. Entonces me dirás si comparto ya la presentación y empezamos. Dale, ¿Sí? puedes ir compartiendo la presentación y comenzar de una vez. Vale. Si tienen sus preguntas y dudas al final de la sección, vamos a responder unas cuantas para que las dejen en el chat y ahí las podemos mirar. También comparto el audio, Mabel. Sí, si tienes videos y multimedia, sí. No, solo tengo el micrófono activo. Listo, ya estoy compartiendo. ¿Puedes confirmar si se ve? Aún no. Ahí ya está cargando, exactamente. Sí. Bueno, pues aquí le estoy dando presentación. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Bueno, pues entonces, buenas tardes para todos. El objeto de la charla es básicamente dar un recorrido histórico, estrictamente histórico, a través de los orígenes de la física cuántica. Esta charla ha sido titulada De cuando el universo se hizo pedazos. Bien. Bueno, sin más preámbulos, protagonista, creador, gestor, en primera instancia podríamos pensar en Max Planck. Tiene una frase muy interesante que es: la ciencia no puede resolver el último misterio de la naturaleza, y eso se debe a que en última instancia nosotros mismos somos una parte del misterio que estamos tratando de resolver. Eso es una reflexión interesante. Por supuesto, encontré esa frase en internet sobre Max Planck. Eh, Siempre que uno encuentra en internet algo podría ser cierto o no, siempre hay que tener dudas sobre eso, pero pues yo intuyo que esta es verdadera y me parece bastante interesante para iniciar esta reflexión histórica que vamos a hacer a través del viaje de la física cuántica. Bien, aquí hay tópicos para rato, hay una cantidad de tópicos alarmante. Tenemos una introducción, un origen primitivo, historias helénicas que habla de los griegos, una mirada al futuro, Edad Media,
Renacimiento, siglo de las luces, en fin, voy a ir viajando a través de un sinnúmero de eventos históricos. Hay algunas ecuaciones, no tantas, pero sí las hay, y por supuesto siempre es relevante hablar de historia de la ciencia con un componente también matemático en algún momento que le da fuerza a lo que se dice, porque solo historias no es suficiente. Claro, el objeto es motivar a la gente, pero también la ciencia tiene uno que ensuciarse las manos, entonces aquí es vital ese proceso. Bien, cuando presentamos la charla hicimos una introducción, pues yo aquí la tengo escrita, ¿sí? En donde incitábamos a la gente a que viniera a nuestra charla de esta manera, ¿no? Haciendo una reflexión sobre la relación que existe entre la historia de la ciencia, la historia de la religión, ¿sí? Como fuente fundamental de inspiración, la luz para el conocimiento humano, porque la luz es uno de los eventos físicos más exóticos, más extraños y más duros que ha estudiado la física o la ciencia desde inicios de la humanidad, ¿sí? Algo que quiero lograr con esta charla es que ustedes entiendan o comprendan o lleguen a percibir que esta aventura, y lo voy a leer literal, se constituirá en una excusa perfecta para probar que la historia se constituye en una herramienta de goce, aprendizaje e investigación de la ciencia. Esta última faceta de investigación de la ciencia es supremamente importante. No es solo contar historias, no es solo contar relatos, sino mirar cómo se proyectan sobre la física que hacemos hoy y en el futuro. Entonces, eso es supremamente importante y creo que va a ser parte del proceso. Ok, bueno, entonces entremos en materia porque pues esto realmente va para largo y tenemos un origen primitivo del concepto, digamos, de ideas básicas sobre la luz, ¿sí? Asociadas, por supuesto, a seres místicos, seres poderosos como los dioses, ¿sí? Entonces, uno de los primeros relatos viene dado por Homero, ¿cierto? En la Ilíada y la Odisea, en donde hay una frase muy interesante que dice, todo lo que emite luz tiene la capacidad de ver como el sol. Por supuesto, esta es una primera versión de lo que es la luz y de lo que pueden hacer nuestros ojos, ¿sí? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que ellos tienen esa visión de que los ojos son los que emiten rayos sobre los objetos, no los objetos sobre nosotros. Estamos hablando del 850 antes de Cristo, por supuesto eso fue hace bastante tiempo, es de vieja data, pero es importante tener presente que voy a hablar de física cuántica, cualquiera podría pensar que voy a empezar en 1900 y estoy empezando en 850 antes de Cristo, o sea, hace rato, hace ratísimo. Bien, bueno, digamos, viajando en esa misma dirección y con esas cosmovisiones establecidas como en el libro de Homero, encontramos filósofos de la antigua Grecia conocidos, uno en particular, nuestro amigo Empédocles. Empédocles es conocido también por unas relaciones que hace con lo que es la materia, lo que son las interacciones en la materia, el fuego, el aire, y con ciertas características que después Aristóteles también retoma. Pero en este caso nos vamos a centrar en su perspectiva, su visión respecto a lo que es la luz. Entonces, con este personaje se define una palabra, un ente especial, que son los famosos efluvios, que ahí yo tengo una gráfica en donde se refleja lo que podría ser un efluvio. En una instancia lo he pensado como una partícula, pero en otra instancia parece ser que el efluvio está más centrado, si bien podría ser la partícula que constituye la luz, podría ser estos rayos que se ven aquí en la imagen, que dan cuenta del comportamiento de la luz, ¿sí? Como algo que fluye, seguramente o posiblemente el efluvio está asociado a esa situación. Empédocles habla de que el efluvio tiene un comportamiento y está asociado a los sentimientos. Estamos hablando de la antigüedad. Eso no le quita peso a las ideas, que se estén entremezclando las ideas científicas o académicas o de pensamiento con las ideas de religión y sentimiento. Al contrario, resulta ser bastante interesante esas relaciones. Entonces, Empédocles dice que hay dos tipos de efluvios, los efluvios de amor y los efluvios de odio. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, pero eso es como muy, no sé, salía un poco de la ciencia convencional actual, y seguramente lo es. Pero hay algo interesante. Los efluvios parece tener un comportamiento especial y viajan de los objetos a los ojos si los efluvios son de amor.
Eso me recuerda una frase muy famosa que tenemos nosotros cuando hablamos de un enamoramiento y que decimos, se le metió por los ojos, ¿no? Eso lo dicen las mamás especialmente. Entonces, claro, es un efecto del amor, los efluvios del amor, curiosamente. Y también están los efluvios de odio que generalmente van del observador hacia el objeto, ¿sí? Esa es otra circunstancia especial, ¿sí? Entonces, miren que ahí empieza una idea primitiva sobre la luz que podría ser a priori una versión cuántica, podría ser, en donde hay una unidad fundamental llamada efluvio que da cuenta del comportamiento de la luz. Por supuesto, no está matematizada, no está llevada a un nivel como se conoce en la actualidad, pero es una idea primitiva completamente válida para esa perspectiva. Siguiendo con el viaje histórico y con las historias helénicas, hablando de los griegos, tenemos dos personajes, tenemos a Platón y tenemos a Demócrito. Platón tiene una versión de la luz que es bastante de la cuantización de la luz, de los paquetes, de las pequeñas estructuras que forman la luz. De hecho, Platón plantea la posibilidad de que los tetraedros, y aquí los resalto en el dibujo, que tienen tamaños distintos, podrían dar cuenta. Ojo que esos tetraederos siguen siendo efluvios, se siguen llamando efluvios. En este caso están como partículas discretizados y pueden producir los colores dependiendo del tamaño que tengan los diferentes tetraederos o efluvios, ¿sí? Según Platón, estos tetraederos o efluvios deberían estar viajando a diferentes velocidades. Por supuesto, sabemos que como es una cuestión de carácter filosófico, no está matematizada, no está llevada a teoría física estricta, sino es más bien filosófico el pensamiento, pero es una percepción, es un modelo del comportamiento de la luz. Y por otro lado tenemos a una estrella que me encanta, que es Demócrito, conocido como el filósofo sonriente, ¿sí? Y resulta ser muy interesante, ¿por qué? Porque Demócrito está en las dos fases de la cuantización, está en la fase de cuantización de la luz, que lo vamos a describir ahorita, aquí no lo describo, pero está en la fase de discretización, perdón, de la materia, ¿sí? De cómo la materia se convierte en pedazos, por eso el universo se hace pedazos y es parte del título de la charla. En el caso de Demócrito, los efluvios tienen formas geométricas variadas, como se aprecia en esta imagen, o sea, podría tener muchas formas geométricas diferentes. Serían estructuras que están vacías. Recuerden que el vacío es un concepto duro en la antigua Grecia, ¿sí? Y que realmente se asocian entre ellas y dependiendo de la forma en que se asocian estas estructuras, se podrían ver los efectos de los diferentes colores. Entonces, miren que en uno los colores están definidos por el tamaño y el otro está definido por las interacciones de las efluvios como formas geométricas variadas, pero posiblemente en este caso de Platón son sólidas, mientras que en el caso de Demócrito son vacías. ¿Listo? Muy bien, voy un poco afanado porque siempre me meto en labores titánicas y luego termino sufriendo las consecuencias. Historias helénicas. Los efluvios. Tenemos al personaje central de la historia de la filosofía antigua y personaje inicial y fundante de lo que nosotros conocemos como física, aunque a veces no lo mencionamos, ¿sí? Más allá de Newton, Galileo y otros personajes, Aristóteles se constituye en uno de los fundadores de la física. Equivocado o no, así es. Habla de fluvios también, pero aquí hay algo importante. Y no lo mencioné, lo menciono rápido. Estas teorías de estos dos personajes, Platón y Demócrito, se constituyen en teorías granulares, que van a ser vitales para el futuro de la física cuántica. Aquí viene la teoría que se llama teoría dinámica, que también va a ser fundamental para el futuro de la física cuántica. Bien, en este caso, Aristóteles dice, oigan, yo creo que los efluvios no se constituyen como pequeñas estructuras, sino se constituyen como unos agentes que son capaces de modificar el espacio circundante. En este caso, si ustedes recuerdan, cuando uno ve una llama encendida, a veces uno ve unos efectos de distorsión como del medio. A ese tipo de distorsión hace referencia a Aristóteles. Entonces aquí lo leo, dice, los efluvios modifican las cualidades del medio. Es decir, la acción del fuego afecta al medio, este efecto es instantáneo, ¿sí? Y ese efecto es producido por los famosos efluvios que podrían ser también la manifestación de estos chorros que uno puede apreciar cuando se ha prendido fuego, en este caso al carbón ardiendo, ¿listo? Entonces miren qué interesante, dos teorías, una teoría granular y una teoría dinámica.
Eso nos va a llevar al futuro, por eso aquí hago la mirada al futuro. En el futuro vamos a tener dos teorías. Una granular, que será conocida como la teoría corpuscular de la luz, en donde sus principales defensores son estos dos poderosos físicos magnánimos, los más extremos, Newton y Einstein. Y en el caso de la teoría ondulatoria o teoría dinámica, defensores acérrimos, buenos, fuertes, poderosos, como Christian Huygens o el mismo Fresnel, ¿sí? Estas son las dos versiones que hay de la luz. Y eso se va a mantener desde el principio de los días hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, resulta que el papel de los griegos es vital. Plantean las teorías básicas que constituyen la versión de la luz que tenemos hoy día. Lo que pasa es que eso ha mejorado muchísimo, eso ha cambiado muchísimo. Entonces, aquí dejo claro, partículas versus ondas, es decir, corpuscular versus ondulatoria, o en versión clásica serían teorías granulares versus, teorías dinámicas. ¿Listo? Como para que lo tengan presente. Ok, y salto a la Edad Media. Miren, voy en un viaje, no sé qué tan largo sea, qué tan duro sea, pero bueno, no hay ecuaciones por el momento. La Edad Media es una edad que generalmente todo el mundo desprecia por desconocimiento de lo que es tan grande y lo que surge académicamente en la Edad Media, ¿sí? Aquí voy a hacer referencia a algo de la Edad Antigua, por supuesto, porque Euclides y Ptolomeo forman parte de la Edad Antigua, y luego están otros tipos de la Edad Media, como son Al-Farisi, Al-Hazen, que son personajes islámicos, ¿sí? O son árabes. En cuanto a Euclides y Ptolomeo, quiero comentarles que ellos empiezan a estudiar asumiendo la idea de fluvios, aunque en el caso de Euclides creo que el efluvio es de carácter discreto y en el otro caso de Ptolomeo el efluvio es continuo, es un poco diferente la versión, pero Euclides empieza a estudiar lo que se llama la visión periférica y el punto de fuga y todo lo que tiene que ver con la visión binocular, todos estos asuntos. Lo mismo hace Ptolomeo. Incluso Ptolomeo descubre algo que es un efecto sobre la luz supremamente importante y es cuando se distorsiona la luz debido al paso a través de la atmósfera. Sí, esa desviación de los rayos, él empieza a tenerla en cuenta para hacer los cálculos astrofísicos o astronómicos que permiten construir, por ejemplo, el modelo tolemaico del mundo. ¿Sí? Son personajes importantes. Ptolomeo, según leí, y esto es chisme, tocaría ser más puntual con las fuentes tal vez, pero parece ser que Ptolomeo es un personaje que descubre en primera instancia un principio fundamental de la física avanzadísimo que se llama el principio de mínima acción, que está asociado a un problema que se llama la braquistocrona en el futuro, que podríamos estudiar con lagrangianos y esas cosas, la gente que hace física dura entiende el asunto. Y tenemos a Al-Farisi y Al-Hazen. Al-Farisi y Al-Hazen hacen un aporte impresionante. Crean, desarrollan y elevan a un nivel supremamente grande lo que es la óptica geométrica. La óptica geométrica es la óptica que tiene que ver con los espejos, con los reflejos, incluso ellos trabajan lo que son las ilusiones ópticas un poco, también trabajan espejos cóncavos, tratan de explicar el comportamiento del ojo humano. ¿Por qué los meto a todos en una sola diapositiva? Porque si bien estos tipos aportan a las teorías de la luz, hablan de, incluso Al-Hazen y Al-Farisi hablan del índice de refracción, que es un número que le permite a uno saber qué tan fácil o qué tan difícil pasa la luz un material, ¿sí? Esto resulta ser interesante e incluso parece que lo asocian y que tienen claro que es un efecto de cambio de la velocidad de la luz dentro de un medio, es decir, de pasar de un medio que está al aire, no sé, o el vacío podría ser, a un medio material como el agua. Los tipos lo saben, son muy, muy, muy buenos, lo tienen clarísimo. Esa gente desarrolla la física a un nivel muy elevado. Incluso parece ser que ya tienen intuición cercana a la famosa ley de Snell, ¿sí? Digamos que esos personajes son importantes, pero no van al punto que queremos nosotros, que es teoría corpuscular y teoría ondulatoria. Pero volviendo a Descartes, Descartes trabaja la ley de Snell, y la ley de Snell es una ley que resulta ser bastante sencilla. Creo que ahorita en la siguiente diapositiva la expongo para que no tengan duda de la ley de Snell un poco. Y aparece Grimaldi, que es un tipo que descubre un efecto nuevo sobre la luz. La luz en este momento histórico tiene dos fenómenos bien conocidos: la reflexión de la luz y la refracción de la luz. En esta diapositiva lo muestro. La reflexión de la luz es, llega un rayo de luz, pega contra una superficie y se refleja. Entonces uno ve reflejos en las superficies de la luz. Creo que todos hemos experimentado esa situación en alguna ocasión. Y el otro caso es la refracción.
seguramente alguna vez lo han visto, que cuando uno mete un lápiz en el agua, se produce ese efecto de que parece que el lápiz se parte. Pues el lápiz se parte, porque parece, obviamente, visualmente, porque parece ser que se está presentando un efecto de refracción, que es la curvatura de la luz al cambiar de medio. ¿Sí? Entonces eso resulta ser bastante interesante. Tenemos en esta figura el descubrimiento de Grimaldi. Estamos hablando que eso es en 1600, en los años 1600, 1650, si mal no estoy, aparece el patrón de difracción de un solo punto, es decir, hay un patrón de difracción que es con 2 puntos, que es una rejilla doble, que es un evento supremamente importante en la física más adelante. Pero en este caso, el patrón de difracción de Grimaldi es con una sola abertura, ¿sí? Un solo punto. Ese patrón de difracción se presenta cuando la luz empieza a curvar o empieza a bordear obstáculos, ¿sí? El famoso patrón de difracción, en donde se presentan estas franjas de color y otras franjas oscuras, ¿sí? Entonces, esos son los efectos físicos conocidos. Ya estamos entrados en el siglo XVII, ¿sí? Miren, obviamente, insisto, amigos, esto es una labor titánica y deberán comprender que por el tiempo no podemos centrarnos mucho en los fenómenos, igual porque queremos ir a un punto central que está mucho más adelante. Bien, aquí hablo de la supuesta ciencia renacida, ¿no? La ciencia no es renacida 100%, aunque nos han vendido eso, la ciencia ya viene, el conocimiento medieval trae una versión de ciencia. Lo que pasa es que la versión de ciencia tal vez cambia, pero hay ciencia, hay conocimiento. E incluso en investigaciones sobre la Edad Media aparecen muchos personajes que empiezan a arrojar vestigios sobre las leyes de Newton, incluso pueden lanzar vestigios sobre como Grosseteste, bueno, varios personajes que son supremamente interesantes y podríamos revisar en otra charla seguramente, que dan también cuenta de principios energéticos o de momentum, o sea, eso no es que Galileo o Newton aparecieron y se inventaron todo, no, eso no es estrictamente así. Ahora bien, en el caso de la supuesta ciencia renacida, aparece un personaje que a veces es muy olvidado, que es el personaje de Robert Hooke. Robert Hooke es el archienemigo de Sir Isaac Newton. Y lo que pasa es que Robert Hooke tiene el poder de la ciencia antes de que aparezca este joven llamado Isaac Newton. Y el hombre es reconocido y respetado, es contemporáneo de Robert Boyle. Y todos estos personajes son empiristas, influenciados por las ideas de Francis Bacon por allá en 1620. Entonces resulta que estos personajes en esa versión empírica pues pelean con Newton porque Newton aparece con unas nuevas ideas sobre la ciencia. Pero Robert Hooke tiene una idea brillante sobre la luz, una idea maravillosa, que por ser enemigo de Newton y ser opacado por Newton, termina siendo refundida. Pero parece ser que Robert Hooke es una de las primeras personas que plantea que la luz es una onda, ¿sí? O sea, una teoría dinámica de la luz, pero no es cualquier onda. Eso me pareció impresionante. Parece ser que la onda que plantea Robert Hooke es una onda de carácter vertical. Los que estudian física saben que las ondas pueden ser verticales o pueden ser horizontales, ¿sí? Que se propagan en la misma dirección el impulso de la onda en la dirección de propagación, o como la de un estanque, que es la perpendicular, que es la que está vendiendo Robert Hooke. Cae una piedra en un estanque y la perturbación empieza a oscilar de manera vertical mientras la onda se propaga de manera horizontal. A eso hace referencia Robert Hooke en su libro Micrografía, posiblemente, o en alguno de esos documentos. Entonces, miren qué interesante. Está nuestro amigo Robert Hooke. Y por otro lado tenemos a un grande, un tipo impresionante, uno de los pocos tipos que es capaz de vencer a Newton en su propio terreno, que es probarle a Newton que la luz es una onda. ¿Sí? Hacen experimentos, hasta donde yo recuerdo, creo que tenían del orden de 10 a 11 experimentos, en donde Robert Boyle vence a Newton, porque Newton hace 3, pero los 3 experimentos que hace Newton están entre los 3 experimentos que hace Christian Huygens para probar que la luz es una onda. Pero Newton tiene mucho poder, y lo tiene porque se lo ha ganado. Ha descubierto las leyes de gravitación, la ley de la inercia, bueno, en fin, o ha desarrollado la ley de la inercia, que viene como ideas de Galileo. El caso es que entonces nuestro amigo Christian Huygens plantea que la onda es una onda longitudinal, ese es un asunto complicado, que se parece a las ondas de sonido, o sea, yo emito un sonido, se propaga una onda y el impulso va empujando la onda hacia adelante de esta manera, ¿sí? Entonces eso resulta ser curioso. Aquí se empieza a abrir un problema durísimo en la idea de luz como onda, y es, se necesita un medio de propagación para la luz.
se necesita un medio de propagación para la luz si es onda, porque ellos están pensando que las ondas de luz son como las ondas del sonido, necesitan el aire o el agua. Y ahí se arma un lío, que más adelante vamos a ver, aunque en esta clase, digamos, o en esta charla no se va a resolver, ya tocaría verlo más adelante. Bien, y también destruye un hito que tenía planteado Aristóteles, que parece ser que era el hito de la propagación instantánea de los efluvios, ¿sí? Eso, él plantea que no necesariamente existe la famosa propagación instantánea, es decir, esto es fuerte porque entonces ya la luz no tiene una velocidad infinita, sino podría tener una velocidad finita, y eso es supremamente importante. Entonces, bueno, sigo. Nuestro amigo Romer es un personaje de pronto no tan conocido en la física, pero el hombre en el siglo XVII hace unas medidas experimentales sobre lo que tiene que ver con la velocidad de la luz, ¿sí? Y curiosamente, Romer, midiendo la velocidad de un rayo de luz, encuentra que la velocidad de la luz es del orden de 225.000 kilómetros por segundo. No está mal. Bueno, los que sabemos del ámbito, los que están en la ciencia, yo creería que están de acuerdo conmigo en que la velocidad no está mal, pues para tener presente que es una medida de 1676 y que tal vez la tecnología no va a dar para medir la velocidad con mayor precisión, ¿sí? Hay algo interesante. Romer plantea que la velocidad de la luz dependería de alguna manera del medio material en el que se está moviendo, y eso tiene que ver con la famosa ley de Snell. La ley de Snell es la ley bueno, yo la tenía aquí escrita, de pronto no la expliqué muy bien para no entrar en detalles, pero lo que da cuenta es de cómo cambia la velocidad cuando el rayo de luz viene en digamos, en un medio como el aire, y aquí abajo en la línea azul ya estaría atravesando el agua o otro medio material, y la ley de Snell relaciona geométricamente un índice de refracción con los ángulos incidente y refractado, porque es refracción, no reflexión. Reflexión rebota en el vidrio y refracción pasa a la luz, pero se curva. ¿Listo? Ok, insisto que no estoy siendo tan específico porque mi cuento es la historia hoy, más allá de las ecuaciones. Entonces, lo que concluye él es que entonces, por esa razón, la luz requiere un tiempo para desplazarse. Y esta investigación es durísima. Yo me acuerdo que leí y quedé asombrado porque él lo hace a través del comportamiento de los satélites o lunas que giran alrededor de Júpiter. Sí, es una investigación bastante formal y seria. Y le permite concluir este tipo de cosas. Entonces, no es cualquier personaje histórico. Ok. Ya llegados a este punto, aparece el más grande, en mi humilde opinión, por supuesto, Sir Isaac Newton, un personaje que cambia la física. Siempre se hablará de un antes y un después de Newton en la física. Y Newton retoma la teoría granular. O sea, estaba la teoría corpuscular o teoría granular y está la teoría dinámica o ondulatoria. Y este tipo... Recuerden que este tipo tiene el poder. ¿Por qué? Porque ha planteado las leyes de gravitación, ha planteado un sinnúmero de teorías nuevas, pues el tipo es reconocidísimo. Y de hecho el primer trabajo de Newton es este trabajo, el trabajo de la luz, que es el que lo pone en primera línea. Cuando él hace estas investigaciones con el prisma y descubre que la luz blanca es la mezcla de todos los colores que salen a través del prisma o del espectro o del arco iris, si lo quieren llamar. Incluso el tipo hace un experimento que es bastante interesante. Para probar la hipótesis, para probar que eso es cierto, crea un trompo y pone sobre la superficie del trompo los colores en proporción a lo que midió sobre el espectro, porque el tipo proyecta el espectro sobre una pantalla y mide proporciones o dimensiones de los diferentes colores que constituyen el arco iris. Hace el trompo y él dice, voy a girar el trompo. Si al girar el trompo se ve el color blanco, entonces efectivamente los colores son la mezcla el blanco es la mezcla de todos los colores. Lo hace girar y encuentra que efectivamente es así, ¿sí? Entonces hay que tener presente que Newton en este punto es importante porque rompe con el paradigma del empirismo e inserta una versión primitiva de lo que es el método científico que nosotros usamos en la actualidad. Habla de experimentar, habla de reflexionar, habla de generar teorías y habla de nuevos experimentos que corroboren las teorías. ¿Sí? Eso generalmente no se hacía porque se pensaba muy desde la mecánica tratar de dar explicación a todos los eventos físicos conocidos. Bien, según Newton, existen corpúsculos luminosos de distintas masas que generan los distintos colores. Miren que otra vez vuelve a la idea de los corpúsculos y dice, en el fenómeno de refracción, estas partículas se ven atraídas de manera distinta por el medio.
El fenómeno de refracción es el fenómeno del prisma. Entonces, cuando la luz llega al prisma, las partículas que constituyen la luz se ven atraídas porque el hombre está obsesionado con la gravedad, la descubrió, o bueno, la trabajó, le dio su nombre, encontró la ley que define, entonces el tipo está obsesionado con las fuerzas de atracción, entonces dice, el prisma tiene unas masas que atraen a las masas de las partículas que constituyen la luz y hacen que atraviesen el medio. El problema del método de Newton o de la idea de Newton es que los corpúsculos cuando venían del medio, digamos del aire y atravesaban el material vidrio, cambiaban su velocidad, pero en vez de reducir su velocidad la aumentaban. Y eso va un poco en contravía de lo que se observa. Sin embargo, la teoría de Newton pega y pega durísimo. Tan durísimo pega que desde el siglo XVII, cuando la plantea, y casi todo el siglo XVIII completo, Newton reina y las ideas de Newton se respetan y son válidas solo por los grandes logros que consigue Newton. Hay algo interesante. En el siglo XVIII, la teoría corpuscular manda y la teoría ondulatoria desaparece. Se pierde, nadie habla de ondas. ¿Por qué van a hablar de ondas si el poder de Newton ya dijo que es partícula? ¿Sí lo ven? Pero la partícula no da tan bien cuenta de los fenómenos como las ondas en pronto lo da. O sea, daban más cuenta de los fenómenos. Entonces resulta que les voy a dejar esta lectura. Esto es un librazo, esto es un descubrimiento maravilloso que yo hice por ahí en el año 2016-2017 y es lo siguiente. Hay un libro que se llama Antes de Einstein, la relatividad, luz y gravitación. Y es de un autor que se llama Jane Einstein, que es astrofísico del Observatorio de París y que trabaja en historia de la física y de la astrofísica. Este tipo hace una investigación histórica y encuentra documentos en Cambridge y en otras universidades de dos personajes que están nublados por la historia de la física, Robert Blake y John Mitchell. Y el hombre encuentra que ellos siguen trabajando con la teoría corpuscular entrado el siglo XVIII, entrado el siglo XIX, pero hay un problema. Cuando los tipos están en su fase brutal de descubrir algo nuevo, aparece un boom que nadie se esperaba. El boom de la teoría ondulatoria. Y ese boom de la teoría ondulatoria los borra del mapa. Entonces, Robert Blake y John Mitchell pasan desapercibidos. Según el autor Jane Eisenstadt, estos dos tipos estaban cerquita de descubrir las ideas cuánticas un poco, pero más allá las ideas relativistas. O sea, los planteamientos que hace Einstein. Incluso el tipo insinuaba que Einstein de pronto conocía esos trabajos, pero nunca los citó. No sé si sea cierto o no, pero es el planteamiento de Jane Eisenstadt. Es un tipo serio, académico reconocido a nivel internacional, famoso, y fue director emérito del Observatorio de París muchos años. Entonces, ahí les dejo ese comentario para que vayan e investiguen sobre estos dos personajes que por supuesto no se encuentra mucha información, creo que toca ir al libro y sería un libro interesante de discutir. Entonces, vamos con las partículas. Las partículas van ganando porque Newton las pone a la cabeza. Siglo de las luces. Bueno, yo digo que el siglo de las luces está sin luz. ¿Por qué? Por lo que les comentaba. El poder newtoniano barre todo el siglo XVIII prácticamente. Solo a finales del siglo XVIII, a inicios del XIX, se empieza a romper esa hegemonía académica del pensamiento newtoniano. Y es que igual el pensamiento newtoniano no está ahí porque sí. El pensamiento newtoniano salta de las islas inglesas hacia el centro de Europa viajando a través de Francia, ¿sí? Al pensamiento ilustrado francés. Y está dentro de las ideas precursoras de lo que es la Revolución Francesa y todo eso. Luego, entonces, el pensamiento newtoniano construye ese siglo de pensamiento, ese siglo de la ciencia, ese siglo donde estos tipos empiezan a desarrollar las posibilidades de que la ciencia controlen o ayuden a desarrollar el ser humano a un nivel distinto. Entonces, ahí se murió un poco la teoría ondulatoria y quedó la teoría corpuscular. Entramos ya de lleno a un momento fuerte de la historia, fuerte, que es el momento en que la teoría ondulatoria explota. Explota y lo hace de una manera maravillosa. Tengo en este relato, y yo espero que ustedes lo noten, primero el esfuerzo de conseguir a todos estos tipos y unificarlos en una sola presentación en donde podamos disfrutar de todos ellos, pero segundo, la cantidad de personajes que voy a citar incluso de aquí en adelante es impresionante. ¿Sí? Es un trabajo, o sea, la física cuántica no se construye sola, la física cuántica no surgió en 1900, la física cuántica se viene gestando desde el primer día que les conté, desde el día en que Homero y en la Ilíada de la Odisea escribieron estas palabras, empezó a gestarse ese camino, ¿sí? Es un camino largo, de vieja data. Ok, entonces, tengo a mi amigo Thomas Jung, también conocido a veces por el módulo de Jung,
Thomas Jung es protagonista en los cuentos ondulados de luz y sombra, así titulé esta parte del relato. ¿Por qué? Pues porque aquí la onda, ¿sí? Toma el poder y además hay un efecto interesante entre luz y sombra que ya vamos a describir más adelante. Está nuestro amigo Árago. Árago es un personaje muy importante, de pronto no tan conocido, incluso en las clases de física a veces ni se menciona, pero Árago es un personaje fundamental en el modelo ondulatorio de la luz, porque si bien de pronto no es el teórico que constituye las teorías, es el experimentador que prueba que lo que dicen Jung y, por ejemplo, Agustín Fresnel es efectivo, funciona bien, es un experimentador de primera línea, es muy importante. Árago. Algo que quiero que tengan presente es el conocimiento se va moviendo, el conocimiento y el poder político y todo se va moviendo en el mundo de una manera bien interesante. En el siglo, ¿qué sería esto? En el siglo XVI el poder está concentrado como en Italia, como en la época de Galileo, ¿sí? Médicis, Papa. Después empieza a viajar el poder de alguna manera hacia Inglaterra, siglo XVII, y en Londres, en Inglaterra, ocurren los fenómenos académicos, científicos y muchos fenómenos políticos supremamente importantes. Y luego el conocimiento y el poder político viajan hacia Francia en el siglo XVIII, razón por la cual estos tipos son franceses. Los franceses están ahí no de una manera arbitraria, no al azar. Es el momento en donde Francia es el centro del mundo. ¿Sí? Entonces eso resulta ser bastante interesante por el efecto de la ilustración con de Allenberg, Diderot y todos estos personajes. Ok, bien, aquí de pronto la charla va a tomar un tinte un poco más denso. ¿Por qué? Pues porque a veces pasar por encima de todos los términos sin hacer ecuaciones es difícil y le pido excusa de pronto a aquellos que saben que las ecuaciones son vitales en este juego, pero por ser una estructura de carácter histórico es difícil mantener también el discurso académico porque entonces dilataría mucho la charla. Aquí voy. Luz más luz puede dar oscuridad, ¿sí? Ese es un principio que se llama el principio de interferencia de Jung. Entonces es un principio interesante y sorprendente, que si uno obtiene un rayo de luz, lo lanza contra otro rayo de luz, podría ser que en algún momento se genere un efecto de aumento de luz, o sea, que se vea más brillante de alguna manera el rayo, o que el rayo se oscurezca y no se presente luz, sino oscuridad. Ese principio se llama principio de interferencia y está asociado un poco al efecto de la difracción, ¿sí? Que ya habíamos discutido tiempo atrás, ¿cierto? Por allá en el siglo XVII, que fue descubierto en primera instancia, con esas franjas circulares que les mostré ya hace un rato. Bien, en este caso es con una doble rejilla, es decir, aquí hay dos huequitos por donde puede atravesar la luz. Entonces esto genera dos frentes de onda o dos ondas que se van cruzando. Y si ustedes ven, si perciben el efecto, se generan unas franjas donde se ve como un sombreado gris. Esas líneas serían los lugares donde se ve oscuridad o sombra. Y los lugares donde se presenta esta estructura posiblemente podrían ser lugares... bueno, eso depende. Eso depende de cómo estén en fase las ondas o no. Si las dos ondas están sumándose, entonces se va a dar un pico alto. Y si las ondas, una es en valle y la otra es en pico, porque son ondas, se van a anular. Ese sería el efecto que estaríamos percibiendo ahí en el principio de interferencia de Jung. Hay algo interesante. En este siglo hay otros científicos durísimos. Por ejemplo, Pierre-Simon de Laplace, francés, que también trabajó es de los favoritos de Napoleón Bonaparte, y él lanza un reto desde la Academia de París. Él está digamos, en el centro del mundo académico de la época y le lanza un reto a toda la gente y dice, quiero que lancen experimentos o pruebas teóricas de si la luz es onda o partícula. Obviamente él está retando a los de onda porque él cree que la luz es partícula, ¿sí? Y resulta que él está seguro que las partículas pueden dar cuenta de todo y no las ondas. Pero, oh sorpresa, ese concurso se lo ganan los tipos que dan cuenta del comportamiento ondulatorio de la luz. El experimento de Árago, que es un rayo de luz, sale de una fuente, se estrella contra un obstáculo, ¿sí? De alguna manera se vería así, pero resulta que la luz rodea el obstáculo y cuando la luz rodea el obstáculo y esa luz llega a una pantalla que está más adelante, se presenta un fenómeno curioso que no pueden explicar las teorías corpusculares de la luz y es, en la pantalla se va a ver la sombra, bueno, aquí creo que puedo mostrarlo en la imagen, se ve la sombra del objeto y en el centro se va a ver un punto de luz. Eso jamás podría ser explicado por una teoría corpuscular. Ese efecto solo puede ser explicado a priori por una teoría de carácter ondulatorio. Ese experimento, ¿quién lo hace? No lo hace Jung, no lo hace Fresnel, lo hace Árago.
Y Arago, probando con el experimento, pone en la cima del mundo o en la cima del conocimiento académico a los franceses, especialmente a Jung y a Fresnel. Sí, entonces resulta ser bastante interesante. Acá tengo una imagen, esta imagen que refleja algunos trabajos hechos por Thomas Jung en su libro, en sus documentos, ¿sí? Tratando de dar cuenta de estos efectos. Entonces, la luz como onda puede explicar la reflexión, puede explicar la refracción y puede explicar la difracción. O sea, está acabando con la teoría corpuscular. Y mientras tanto, estos dos personajes, Blair y Mitchell, se están yendo al mundo underground. Nadie los va a ver, se van a ir bajo tierra y nunca más van a volver a aparecer hasta que nuestro amigo hace esa investigación histórica. Miren qué triste, pero como la historia es importante reconocerla, eso forma parte de la física, constituye la física y nos permite comprender mejor qué es la física y hacia dónde podría llegar a ir. Ok, está Arago y Fresnel. Otra vez, hay un problema. Resulta que nuestro amigo Etienne Louis Malus descubre un fenómeno que se llama el fenómeno de polarización de la luz. Y el fenómeno de polarización de la luz es que si uno pone unas rejillas en ciertas orientaciones, podría bloquear ciertas fuentes de luz, dependiendo de la orientación de esas rejillas. Entonces el tipo dice, bueno, y ahora la pregunta es, ¿cómo podrán estas personas, ya sean los tipos que creen que la luz es partícula o la luz es onda, dar cuenta de este fenómeno de polarización de la luz? Y estos tipos la sacan del estadio, estoy hablando de Fresnel, Arago y Jung, porque los tipos dicen, fácil, las ondas van a estar polarizadas, las ondas son ondas transversales y esta idea viene de la idea de Robert Hooke y de Jung. Y esa idea es muy importante porque si las ondas están, digamos, viajando transversalmente, entonces si se encuentran una grilla horizontal, van a chocar con esa grilla y no van a poder atravesarla. Solo van a poder atravesar de pronto algunas ondas que tengan la orientación correcta elegida para poder atravesar. Por ejemplo, en este caso, como lo refleja el dibujo. Entonces, miren cómo puede pasar una onda que está polarizada en una dirección, pero no las otras que están polarizadas en direcciones distintas. Y así los tipos explican el efecto de polarización. Un éxito más que se le apunta a la teoría ondulatoria. Entonces, la teoría ondulatoria explica polarización de la luz, difracción de la luz, reflexión de la luz, ¿sí? Entonces, refracción de la luz. Entonces, la teoría ondulatoria la saca del estadio, está respondiendo a todo. Luego, la luz, amigos, en inicios del siglo XIX es una onda y nadie pondría en duda que la luz es una onda en ese momento histórico. Ya acabaron con la teoría corpuscular para siempre, prácticamente. Aquí dice, la teoría ondulatoria da cuenta de todos los fenómenos conocidos asociados a la luz, fin de teoría corpuscular. Tenemos tiempo después a Foucault, que mide la velocidad de la luz. En ese momento sí la medida de la velocidad de la luz es bastante exacta. Estamos hablando de que él dice que la velocidad de la luz es del orden de 298.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz, ¿sí? También hay algo importante. La velocidad de la luz depende del medio en el que se propaga. Y hay un problema duro que se viene con el medio por el cual se propagan las ondas. Ya aceptamos que es onda, polarización, difracción, refracción, bla, bla, está explicado. Es onda, amigos, es onda, ¿sí? Pero entonces, bueno, sigo con onda. Voy a darle más fuerza a las ondas todavía. Voy a probar más que son onda. Tengo 3 personajes históricos. Heinrich Rudolf Hertz, Guillermo Marconi y James Clerk Maxwell. Grandes figuras de la física, grandes personajes de la física o de la ingeniería, como quieran. Y empecemos con James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell es el padre de las ecuaciones del electromagnetismo o la electrodinámica. Yo cuando estaba haciendo este trabajo me di cuenta que hablar de la luz es mezclar toda la física, es mejor dicho, mezclar casi toda la física para dar cuenta de todo, porque las leyes que vamos a hablar de Maxwell son las leyes del electromagnetismo, pero las leyes del electromagnetismo nos van a dar una gran sorpresa en el siglo XIX, ¿sí? Él es capaz de convertir en expresiones matemáticas la ley de Ampère, la ley de inducción de Faraday y la ley de Gauss. Las mete todas en 4 ecuaciones. Bueno, él realmente no hace 4, son como 20 y tantas ecuaciones. Después, este tipo Heaviside sí las puede comprimir más usando cálculo vectorial. Pero el caso es que él crea las ecuaciones que describen el comportamiento electromagnético el comportamiento de la electricidad y el magnetismo, ¿sí? Y miren lo que pasa.
Maxwell, cuando plantea las ecuaciones, se encuentra con algo muy sorprendente que él no esperaba y nadie esperaba. Encontró que con las ecuaciones que él había desarrollado se podía crear una ecuación como esta que se llama una ecuación de onda. Los que saben física ven la forma y dicen, hostia, es una ecuación de onda, porque la ecuación de onda tiene una forma bien definida. Entonces dicen, oh, es una ecuación de onda electromagnética, porque en este caso las ondas que se propagan en el espacio son oscilaciones de un campo eléctrico y un campo magnético, como se aprecia en esta figura, ¿sí? Entonces Maxwell hace un descubrimiento impresionante. Pero lo más impresionante es, bueno, él dice, bueno, existen las ondas electromagnéticas, chévere, qué interesante. Pero cuando él calcula la velocidad de las ondas electromagnéticas, en este caso suponiendo que viajan en el vacío, se encuentra con una sorpresa impresionante y es, utilizando estas dos constantes del electromagnetismo, epsilon sub 0 y mu sub 0, encuentra que la velocidad con la que se propagan las ondas electromagnéticas es justamente la velocidad de la luz y concluye lo inevitable. La luz es una onda, poder más para las ondas, pero es una onda electromagnética. O sea que además de decir que es una onda, encuentra la naturaleza de esas ondas, son ondas electromagnéticas, ¿sí? Hay algo interesante. El experimento para probar que efectivamente Maxwell tenía razón lo hace Heinrich Rudolf Hertz, que es un personaje central en toda la teoría que vamos a trabajar. Ahora bien, él hace el experimento y encuentra que hay ondas electromagnéticas del orden del ultravioleta o de longitud del ultravioleta. Tengan presente que las ondas pues tienen una longitud de onda que está asociada a la cresta o a la distancia que hay entre crestas en las ondas electromagnéticas. Y aquí hay algo interesante. Heinrich Hertz hace el experimento, prueba que hay ondas electromagnéticas asociadas al ultravioleta e inmediatamente hay una explosión impresionante de utilizar esas tecnologías para mejorar el mundo y aparece Marconi y trabaja todo lo que tiene que ver con la radio. Entonces ya salta de lo experimental a lo ingenieril, de lo físico a lo técnico y se crea una explosión impresionante de ondas de radio que dan cuenta de unas mejoras impresionantes para el mundo entrado el siglo XX. Finales del 19, entrado el 20. Esto está pasando ahí. Pero queda un problema, amigos. Ese problema no lo voy a resolver hoy. Este sería un problema para otra charla durísima. Aquí la física se abre en caminos y ya llevo muchos caminos abiertos y en paralelo hay otras historias que no sé si voy a alcanzar a contar. Y es, las ondas se propagan en un medio, ¿sí? ¿Cuál es el medio? ¿Cómo se propagan las ondas en un medio si no existe ese medio? Y entonces los físicos se inventan la existencia de un medio material que se llama éter, por el cual deberían viajar esas ondas electromagnéticas. Eso se convierte en uno de los problemas fundamentales y más difíciles de resolver de la física del siglo XIX para ir al siglo XX. ¿Quién resuelve el problema? ¿Y cómo lo resuelve? Solo lo digo por encima. Nosotros sabemos que eso es un tema duro. Aparece Albert Einstein y da cuenta de una teoría que se llama la teoría de la relatividad. Y lo que nos indica es que la naturaleza, el funcionamiento del mundo real no es como creíamos. Y la física clásica no está de 100% acertada, está un poco equivocada. Y los cambios que hay que hacer son drásticos y duros. Ahí les dejo. La luz, investigar la luz, estudiar la luz hace que la física cambie drásticamente. La luz se constituye en el objeto central de la física, que es el que hace que surjan las dos teorías más importantes del siglo XX. Una, la relatividad, que hoy no voy a hablar nada de eso, y otra, la física cuántica, que para allá voy. Miren todo este desorden, miren toda esta gente. Es muy duro montarse una teoría histórica sobre la historia de la física cuántica porque hay una cantidad de personajes absurda, es impresionante. Voy a tratar de hablarles de todos y vamos a ver hasta dónde llego. Si no llego, tranquilos. Primero, tengo Kirchhoff, Stefan, Boltzmann, Wien, Lord Rayleigh, James Jeans, todos estos personajes forman parte fundamental de un aguafiestas, de un evento físico, de una situación de la física que se sale de los cánones de la física convencional y que va a poner en aprietos a la luz como onda. Porque ¿qué dijeron? ¿Que la luz era onda? Pues más o menos. Nadie va a decir que la luz no es onda porque ya se ha probado de muchas maneras que es onda. Pero aquí aparece un fenómeno que pone a la luz en vía hacia la teoría corpuscular. Y es cuando uno dice, entonces, ¿qué diablos es la luz? Y se pone buenísimo el juego. ¿Listo? Todos estos personajes son vitales en la física, en la historia de la física. Aquí nadie podría poner en duda la importancia de ningún personaje de estos. Bien, ¿qué pasa?
En paralelo, y aquí tengo muchas historias paralelas, no sé qué voy a hacer. Primera historia paralela, radiación de cuerpo negro. El cuerpo negro es un cuerpo teórico planteado por nuestro amigo Kirchhoff, ¿sí? Es un cuerpo que tiene una propiedad especial. Su mamá lo sabe, su papá lo sabe, la gente lo sabe, así no lo llamen así. Y es, cuando usted va a la playa y se pone una camiseta negra, le dicen, no me ponga esa camiseta negra que se va a zancochar, se va a basar del calor. El cuerpo negro es un cuerpo que tiene la capacidad de absorber toda la energía que le llega y también de liberarla. Pero en este caso, primero usted se sofoca, usted se acalora, usted se muere el calor. Ese es el efecto del cuerpo negro. El cuerpo negro es un cuerpo ideal teórico planteado por Kirchhoff. No necesariamente el cuerpo negro existe en el mundo real, excepto un cuerpo que se aproxima muchísimo a él, que tal vez lo va a mencionar más adelante. Entonces, aquí lo digo, miren, el cuerpo negro es un objeto teórico ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Nada de la radiación incidente se refleja o pasa a través del cuerpo. Eso lo dice Kirchhoff. Esta estructura que ven acá es una cosa que llaman cavidad radiante. Es un objeto experimental que permite recrear y acercarse bastante al cuerpo negro. Básicamente lo que se hace es incidir una radiación a través de esta cavidad, ¿sí? A través de este orificio, entra a una zona hueca del material y esa luz va a empezar a reflejarse dentro del material y pues lo que va a hacer es que la energía térmica del material aumente y se va a comportar de una manera muy cercana a lo que sería el cuerpo negro. Hasta ahí todo lindo. El cuerpo negro genera unas curvas de energía que dependen de la temperatura. Entonces, entre más temperatura tiene el objeto, pues más picos de energía va a transmitir el cuerpo negro. Hay un problema, hay muchos problemas durísimos. Primero, la física clásica, la Newton, las ondas, todo ese juego no pueden dar cuenta de este efecto. No pueden dar cuenta de este efecto. Y se constituyen uno de los problemas más duros de la física moderna. Aquí hay algo interesante. Este evento, como es experimental, se le descubren muchas leyes, se le descubren muchas reglas. Voy a mencionar las reglas que se descubren a través de las gráficas de los diferentes espectros de la diferente. Recuerden que el cuerpo negro va a emitir luz, va a emitir radiación, la va a emitir como luz visible, o sea, se podría ver brillante o cambiar de color, pero también puede estar emitiendo en otras ondas o en otras longitudes de onda. Recuerden que el espectro electromagnético tiene ondas de radio que no se ven, pero nosotros sabemos que el radio suena, microondas, que son las que permiten calentar la comida en microondas, ultravioleta, que es cuando le dicen a uno, hey, güey, si salga a la calle, póngase protector, o esas ondas que usted no ve, lo van a quemar. En fin, hay muchas longitudes de onda, hay muchos tipos de ondas. Ok, el cuerpo negro tiene tres leyes fundamentales. Primero, está la ley de Stefan Boltzmann. Stefan y Boltzmann descubren esa ley en 1879 y lo que nos dice es cuál es la energía que hay debajo de esta curva, es decir, está asociada a una operación matemática que los físicos o expertos llaman integral, ¿sí? Entonces, con esa integral, con esa operación matemática, uno lo que encuentra es el área bajo esta curva y el área bajo esa curva me va a dar la energía total emitida por el cuerpo negro. Y se encuentra una ley fundamental de la física que se utiliza en astrofísica para medir la temperatura de las estrellas. Bueno, es una ley supremamente importante. Se llama la ley de Stefan Boltzmann. Y dice que la energía va a ser igual a una constante, que se llama la constante de Stefan Boltzmann, multiplicada por la temperatura que tiene el cuerpo negro. O sea, el cuerpo negro trata de mantenerse a una temperatura fija constante. Eso debido a una fuente de energía que le va alimentando esa temperatura. Y es proporcional a la temperatura de la cuarta potencia. Ok. Hay otra ley que se llama la ley de desplazamiento de Wien, que lo que asocia es estos picos de la curva, haya una relación entre los picos de la curva que están, digamos, asociados a unas longitudes de onda aquí en este eje y a una temperatura que tienen los objetos. Y Wien encuentra una relación muy simple que conecta la longitud de onda con la temperatura, es una relación inversa. Aquí no puede ver la curva inversa, es una curva que va bajando de esta manera, ¿sí? Se llama ley de desplazamiento de Wien. Y hay una tercera ley que se llama la ley de Rayleigh-Jeans y ahí empiezan los pinches problemas. La ley de Rayleigh-Jeans trata de dar cuenta de esta curva, o sea, esa curva no la puede escribir la teoría clásica o no se sabe cómo se describe. Rayleigh-Jeans utilizan la física clásica, es decir, las leyes de Maxwell para... Ellos lo que suponen es que dentro de esa caja, ¿cuál caja? Esta caja, dentro de esa caja hay unos objetos, las partículas oscilan como ondas
y empiezan a emitir radiación electromagnética, o sea, ondas electromagnéticas. Pero entonces ellos construyen el modelo de muchos osciladores dentro de esa caja y hay que determinar la energía de esos osciladores. Como ellos conocen de la termodinámica la energía media para esos materiales o para esos osciladores, esa energía está definida como K por T, conocida como K de Boltzmann y la temperatura. Ese detalle, porque yo lo enmarco, ese detalle hace que surja la teoría cuántica o no surja la teoría cuántica. Con esta ecuación y suponiendo esa relación de energía, se presenta una cosa que se llama la catástrofe del ultravioleta. ¿Qué es eso? Que la energía o la curva, la ecuación que ellos encuentran, se pega bien a la curva al inicio, pero luego miren lo que le pasa. Se dispara hacia el infinito y la curva o ecuación que ellos desarrollan para describir estas curvas de colores, no dan cuenta de esas curvas de colores. Luego la ecuación tiene un problema. ¿Sí? Algo importante, en el mundo real hay un cuerpo negro, que en este caso se acerca mucho al cuerpo real y es lo que los físicos llaman ahora radiación cósmica de fondo. Deberían buscar un poco más al respecto, tiene que ver con el Big Bang y la expansión del universo y todas esas cuestiones. Ahí les dejo el dato, los pico y sigo derecho. Es un cuerpo negro casi perfecto, la radiación cósmica de fondo. Suerte, sigo. Sigo porque esto está más largo, no estoy, Dios mío, ya estoy nervioso. Bueno, vamos. ¿Qué pasa? Como el problema es la energía, como el problema es este detallito que está asociado a la energía que tienen los osciladores que están dentro del cuerpo, entonces Planck dice, no, pues es que de pronto esa energía no se puede trabajar de esa manera. Y Max Planck, que es el padre de la teoría cuántica, dice, yo creo que la energía se comporta de una manera diferente y utiliza una teoría que está de moda en el momento que se llama la distribución de Boltzmann. Y en esa teoría, como pueden notar en esta ecuación, no voy a entrar en muchos detalles, se requiere una energía base que pueda él trabajar para dar cuenta de cualquier fenómeno, digamos, termodinámico en material. Y Planck escoge una energía muy particular. Él escoge una energía y aquí es el paradigma duro de la física cuántica. Esto es lo más importante para mí, en mi humilde criterio, de la física cuántica, y es cuando la energía viene por pedacitos. Resulta que Planck dice la energía va a venir por múltiplos de esta constante. La constante H, que se llama constante de Planck, ¿sí? Entonces, miren qué interesante esta gráfica. Antes la energía se consideraba como una cosa maciza, o sea, que no tenía huecos entre ella. Pero cuando Max Planck supone, porque él supone que eso es así, la energía ya no va a venir así continua, sino va a venir por pedazos, Esos pedazos son los que se llama cuantización de la energía, o también llamados niveles de energía. Eso es un cambio radical, drástico en la mente de los físicos. La energía ya no es continua, sino que hay valores mínimos de energía y por debajo de esos valores de energía ya no hay más valores de energía. ¿Sí? Eso se convierte en un problema duro. ¿Aló? Qué pena, le quedan 10 minutos. ¡Oh, Dios mío! Ya llevo una hora, qué impresionante. Bueno, voy hasta donde voy. Gracias. Listo, miren. Bueno. El caso es que la energía la inserta Planck en la ecuación, que es la misma ecuación que tenían estos tipos, la inserta ahí y resulta que a él sí le salen las curvas de radiación de cuerpo negro. Esto es en el año 1900. Luego quiere decir que Planck tiene razón. ¿Listo? Ahí surge el hito de la física cuántica. No estoy hablando de mecánica cuántica, señores, estoy hablando de física cuántica. A la mecánica cuántica le faltan 20 años, cuando sale el formalismo riguroso en la mecánica cuántica. Estos son fenómenos cuánticos. Bien, ¿cómo se le da fuerza a la idea de Planck? 5 años después, Albert Einstein sale a la luz y dice, amigos, hay un problema. Aquí hay algo interesante, miren. Hay un problema que se llama el efecto fotoeléctrico. Eso se utiliza en la actualidad, es tecnología útil. Es la luz puede incidir sobre unos materiales y cuando incide sobre esos materiales hace que los electrones se liberen o se generen corrientes, ¿sí? Resulta que ese fenómeno no puede ser explicado tampoco con las leyes de Maxwell y las teorías clásicas de las ondas electromagnéticas. Entonces Einstein, en un salto brutal, dice, pues yo no voy a suponer que la energía viene como lo plantean las ecuaciones de Maxwell, que dependen de la amplitud de la onda, sino que van a venir con paquetes de energía como lo dice Planck. Es una suposición que hace Albert Einstein. Lo aplica al problema del efecto fotoeléctrico, que es un problema famoso de la época,
y resulta que encuentra la respuesta correcta. Efectivamente, parece ser que la energía de esas partículas o esos rayos de luz viene de esa manera, como HNU o HF, o sea, H por esta F, que no la he mencionado, pues también por el tiempo, ya lo ven, es la frecuencia de la onda. O sea, la energía está asociada a la frecuencia de la onda. En la teoría clásica, la energía estaba asociada a qué tan amplia o qué tan alta era la amplitud de la onda, pero aquí ya no. Depende de qué tan rápido oscila la onda. Eso es un cambio radical. Y Albert Einstein propone la existencia de unas partículas y vuelve la teoría y la teoría corpuscular a aparecer y a darle bríos a la teoría corpuscular de la luz. Y es, la luz está hecha por unas pequeñas partículas llamadas fotones. Así lo llama Albert Einstein. Y por ese descubrimiento y por explicar este fenómeno de la manera correcta, Albert Einstein se gana el Premio Nobel de Física en 1921. El efecto fotoeléctrico, curiosamente, también fue descubierto por Heinrich Hertz, que es el mismo tipo que plantea las ondas electromagnéticas de manera experimental. Y aquí yo pongo a Newton porque entonces parece ser que Newton sí tenía un poquito de razón. Por esos dos tipos son los duros de la teoría corpuscular. Hay otro fenómeno que es el efecto Compton, que es una colisión entre un fotón y un electrón, y curiosamente también se puede explicar utilizando las ideas de Planck, de que la energía viene por paqueticos. E incluso cuando se hacen los cálculos se encuentra, lo que pasa es que aquí la luz viene con una longitud de onda, colisiona con una partícula y luego sale con otra longitud de onda. Miren que aquí la longitud de onda es más pequeña y aquí la longitud de onda es más grande. Ese efecto se puede deducir utilizando las ideas de Planck y utilizando las ideas de Einstein en ese momento. Porque además miren que la respuesta a la pregunta, el cambio de longitud de onda, depende otra vez de la constante de Planck. Luego entonces otra prueba de que la luz, si viene como partícula, está cuantizada. Una maravilla. Entonces la luz entra en un problema, en una dualidad. Se llama la dualidad onda-corpúsculo. Hay otros ejemplos, pero ya sé que el tiempo no me va a alcanzar, entonces voy a concluir para que quede bien claro el asunto. Hay otros eventos. Miren, hay historias paralelas perdidas y por eso las puse ahí porque supuse que iba a pasar esto. Muchos personajes que trabajan sobre el espectro de colores que viene del Sol. Ahí se encuentran ideas de la física nuevas, se llama la espectrografía, se usa mucho en astrofísica, pero por el tiempo no lo voy a alcanzar a mencionar. Eso va a ser fuente vital para el último y más importante evento que le da fuerza a la teoría corpuscular de la luz, que es este. Bueno, ahí va por espectrografía, pero no alcanzo, y es los modelos atómicos. Resulta que ya después de haber notado que la luz como partícula explica muchos fenómenos, aparece un último personaje, quizás uno de los más importantes de la historia de la física, que es Niels Bohr. Y Niels Bohr toma las teorías o ideas cuantizadas que vienen de Planck, que han sido apoyadas por Einstein. Este evento es en 1913, el efecto Compton sí es un poco después, pero en este caso, Bohr es capaz de dar cuenta del comportamiento del átomo de hidrógeno y de los niveles de energía que constituyen el átomo, señores. Y eso suponiendo que la luz es partícula, porque si se supone que es onda, ese efecto no puede ser explicado, ¿sí? Lamentablemente por el tiempo no creo que alcance a mencionar más detalles, pero lo único que les puedo decir es, así surge la física cuántica. La física cuántica tiene un origen antiguo, es un proceso histórico de años, de miles de años, ¿sí? Que nos tienen en este punto. Yo no voy a hablar de mecánica cuántica porque después de este tipo lo que aparece es gente y lo que aparecen son teorías y modelos, pero estos son los eventos primitivos de la física cuántica que llevan a la mecánica cuántica. ¿Ven? Lo voy a dejar ahí, pero quedarán picados porque hablé de muchos temas. Espero haberlos incentivado, haberlos motivado, haber sido claro, porque en un tiempo tan corto es difícil dar cuenta de todo el proceso de la historia primitiva de la física cuántica. No hablé de mecánica cuántica. To be continue. ¿Quién sigue? Luis de Broglie. ¿Quién sigue? Heisenberg. ¿Quién sigue? Schrödinger, Pauli, Dirac. O sea, esto sería como para una parte 2 de este juego. Tal vez ahí les dejo la propuesta a los amigos de Conciencia para ver si de pronto me plantean algún día un evento number 2 que nos permita seguir avanzando en este relato tan maravilloso. Algunas conclusiones. Son muy sutiles, muy sucintas, muy simples, pero importantes, y es: la física cuántica es uno de los más grandiosos descubrimientos realizados por el hombre, sin duda alguna. Es uno de los avances más impresionantes que hace el hombre, y todo a través de la curiosidad de qué es la luz. La luz, de hecho, al principio yo hablaba de la Biblia, y Dios dijo, hágase la luz. Pues ahí empezó el juego de la física cuántica, señores.
Segundo, el descubrimiento de una nueva teoría está soportado en los pequeños aportes realizados por distintos investigadores involucrados. ¿Cuántos mencioné y cuántos me faltaron? Es impresionante. Y además porque hay muchos hilos paralelos que conllevan a estas teorías. O sea, no es solo hablar de cuerpo negro. No, por allá está la espectrografía, la electricidad, el magnetismo, hay muchas cosas. Otra cosa, este solo es el inicio de la historia. Después de estos vienen grandes consecuencias de esta nueva teoría y grandes personajes. Ya se los mencioné, pero pues el tiempo no me dio para hablar de tanto loco. Otro, y es muy importante y yo quiero que aprendan esto y es mi premisa y así la defenderé y es, la historia de la ciencia se constituye una herramienta de aprendizaje, pero también una herramienta de investigación de las ciencias físicas que nos permite comprender, analizar, revisar los fundamentos de la física que de alguna manera nos podrían proyectar sobre qué podría pasar en la física futura o qué tipo de modelos podríamos recrear o retomar del pasado. Porque qué tal uno hacer física sin conocer este pasado, de qué estaríamos hablando, qué modelo nos estaríamos inventando. ¿Me hago entender? Entonces es vital y el viaje en la historia es fundamental para hacer física. Y yo no sé si podría hablar de historiofísica o una cosa así, tal vez porque estoy loco, como podría ser que eso ni exista. ¿Listo? Gracias totales. Muy agradecido por esta oportunidad. Espero lo hayan gozado, lo hayan disfrutado como yo y hayamos aprendido pues bastante. Aquí tengo unas referencias al final por si alguien está interesado. Les recomiendo mucho esta que es un video, yo no me inventé nada nuevo, ¿no? Esto está escrito, esto está en videos, o sea, yo aquí no me estoy inventando nada nuevo, no una nueva teoría ni nada, excepto lo de la historia, que pues para allá vamos a defender esa postura. Pero entonces aquí les dejo varias referencias que de pronto podrían mirar y este video, que son 3 videos que hablan de la historia de la luz, que complementarían de pronto lo que hemos discutido acá y tal vez permita solucionar ese detalle que no pude explicar sobre todos los personajes. Muchas gracias, Mabel, muchas gracias a ustedes por su atención. Voy a dejar de compartir, ¿listo, Mabel? Listo, gracias, profe. O dejo compartiendo por si acaso. Pues vamos a leer unas cuantas preguntas y si quiere presentar alguna diapositiva en específico, está bien. Pues muchas gracias por la conferencia, estuvo muy completa y clara. Pues ahí quedan faltando algunos personajes, pero pues se puede plantear una segunda... Un round 2. charla. Exacto. Ok, cuéntamelo todo. Y ojalá pueda responder, ¿no? Porque, ¿sabe qué tipo de locuras pregunten? Bueno, preguntas por acá. Bueno, tenemos muchos comentarios buenos, que muy excelente e interesante la presentación. Por ahí, qué pena con la gente que se quejó porque lo corté, pero pues el tiempo es limitado. Ah, ¿se quejaron? Muy bien, quéjense, digan cómo queremos seguir oyendo a este tipo. No, mentiras, Mabel, está bien. Era el tiempo y yo que a veces, a mí algo que me cuesta, y eso lo confieso, me cuesta mucho sintetizar a veces cuando se trata de historia. Muchas veces me han convocado y siempre las charlas son 2 horas flat de historia, ¿sí? Entonces, pues no, nada, igual traté de ceñirme al tiempo y iba más o menos bien. Si te das cuenta, me tocó saltarme, no sé, como 3, 4 diapositivas por tiempo, pero creo que iba pues bien. Bueno, por acá más que una pregunta, es una recomendación, que es que si hablaría de las ondas gravitacionales, que es un tema bastante interesante. Ah, pues miren que ya que me dicen, aquí tengo un libro, justamente lo tengo ahí listo, pues es de Paul Davies y lo tengo ahí porque creo que estoy presto a ponerme a rayar esas cosas, pues de pronto sería interesante en el futuro hacer una charla al respecto de las ondas gravitacionales, que realmente no soy experto ni sé mucho, pero pues sería interesante estudiar y bueno, de pronto compartir con ustedes esa información. Bueno, profe, muchas gracias por esta conferencia tan maravillosa. Ahí quedamos en contacto. Les recomiendo a todos que nos sigan en nuestras redes sociales y que sigan al profe en su canal Física Increíble. Y nos vemos en unos próximos eventos. Vale, Mabel, muchas gracias. Muy amables por la invitación y pues aquí espero el segundo round. Gracias. Vale.